tremendo. Imposible pasarlo mal ahí. Que va. Bueno, para los que recién se conectan, lo vuelvo a presentar. Les presento a mi colega y amigo Jaime de la Rosa Nogales, traumatólogo español, formado en el Hospital Costa del Sol, en Marbella, con el que tuve la oportunidad de compartir, bueno, no solo aventuras quirúrgicas, sino también 2 meses de convivencia hospitalaria, en la cual lo pasé espectacular. Hoy Jaime se dedica más que nada a la cirugía de rodilla, tanto a la preservación como a los reemplazos, así que, bueno, tiene bastante experiencia ya haciendo eso, y hoy nos va a dar la segunda parte de la presentación que comenzamos hace 2 semanas sobre osteotomías alrededor de la rodilla, y hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que son trucos y tips que Jaime nos va a contar de lo que, bueno, él ha ido aprendiendo a lo largo de sus casos. Ahora, Jaime, te voy a hacer anfitrión para que puedas compartir tu pantalla. Ahí está. Vale. Y cuando quieras ya podemos arrancar. Te agradezco un montón de vuelta por participar en este ciclo de webinars del sanatorio. Gracias a ti siempre. Bueno, pues vamos a ver esta. Aquí estamos, ¿no? ¿Se ve? Bien, ¿no? Perfecto. Vale, pues. Ahora es que esto aquí. Bueno, pues en la anterior sesión ya vimos cuándo había que indicar una osteotomía, cuál era la planificación que teníamos que hacer y la selección del enfermo. Y ahora vamos a meter al enfermo en quirófano y vamos a hacerlo pues con la mayor seguridad que podamos. Y para ello, pues yo voy a intentar, dentro de lo que yo he aprendido, que es lo que yo veo más útil a la hora de enfrentarte a esto. Lo primero, bueno, hablaremos de las tibiales, solo a la adherencia medial, porque yo sustracción externa no he hecho y creo que le tengo tanto miedo al CP y a hacerle una osteotomía al peroné que, vamos, sinceramente es que no veo el caso en el que seguramente los haya y al que tenga mucha experiencia en rodilla haya visto casos en los que con una sustracción externa solucione el problema, pero yo la verdad que no lo he visto y no la he hecho nunca. De la osteotomía femoral hablaremos de la adición lateral y a la sustracción medial, el por qué una y por qué otra, y después hablaremos unas pinceladas sobre los resultados de las osteotomías. Puntos clave en la adición medial, lo que hablamos hace 2 semanas, la planificación. ¿Cuál es el equipo que yo uso? Que es al final el de Adrian Wilson y el de Christian Clay, que son para mí los que me han enseñado todo esto, he ido a los cursos de ellos y la verdad que creo que es básico para iniciarte en el mundo de la osteotomía. Abordajes MIS, bueno, hablaremos unas pinceladas, pero la verdad que hay que tener muchísima experiencia para ver bien la osteotomía y centrarte bien, más femoral que en la tibia. La posición correcta a la hora de poner la aguja para definir nuestra bisagra. ¿Qué hacer cuando rompemos la bisagra? La protección de las partes blandas, que algunos truquillos para proteger las partes blandas, sobre todo el compartimento posterior. El por qué hacer una osteotomía biplanar, el gap, relleno del gap, si rellenarlo o no, y tipos de placa. En cuanto al material, pues en la imagen, el vídeo de la derecha para mí es la clave, que es la sierra de precisión de Stryker, que para mí ha sido un antes y un después en mi cardiopatía como cirujano. Y después, bueno, los osteotomos, el elevador perióstico, el separador de láminas, separador óseo, el Homan Romo y los medidores. En cuanto al abordaje, lo que os decía, en rojo veis en la imagen de la izquierda los abordajes clásicos para una osteotomía femoral medial, pues un paracuadricipital medial y para una osteotomía de adición tibial, pues en rojo esa incisión oblicua. Ahora se hacen incisiones más cortas, pero yo la verdad que azules todavía soy incapaz de hacer. ¿Por qué? Porque empiezo a retraer con el separador y eso, y al final se me abre la piel y vamos, no me importa hacer una incisión de 7 centímetros para hacer una osteotomía, la verdad. Pero bueno, que veremos algunas imágenes de Christian Clay, que es el mago de la osteotomía, como
algunos lo llaman, y es que es increíble que en 4 centímetros haga una osteotomía femoral distal medial, o sea que, pero bueno, yo no aspiro a eso, aspiro a hacerlo bien, y yo voy a contar cómo hacerlo bien. Lo más importante, liberar, en el abordaje, liberar la capa superficial del colateral medial, porque eso libera las presiones en el compartimento medial cuando estamos en un varo, y eso le mejora al enfermo. En esa imagen que vemos ahí abajo, pues vemos que aparte de la banda superficial tenemos ahí el ligamento posterior oblicuo, que nos da muchísima estabilidad, o sea que no se va a quedar una rodilla inestable cuando liberemos ese ligamento. El cálculo de la bisagra, pues hablamos ya en la última sesión dónde tenemos que apuntar para poner nuestras agujas para calcular nuestra osteotomía. En esta imagen podéis ver 3 tipos de articulación tibioperonea proximal, una que está muy articular, otra en la zona media y otra muy, muy baja. Entonces, un truco es pues apuntar nosotros nuestras agujas que apunten a la cabeza del peroné. Como hablamos en la última sesión, pues, ¿por qué la cabeza del peroné? Porque ahí está la articulación tibio-peronea proximal, que tiene muchas inserciones ligamentosas, una densidad mineral mayor en esa tibia proximal, y entonces nos confiere una cierta estabilidad, y siempre apuntando entre la zona WM y WL, que es la que decían Lobenhofer y Stabeli, que hablamos la última vez. Después creamos nuestra bisagra, pues con ese estotomo intentamos dejar unos 5 o 10 milímetros de cortical lateral para no hacer una buena osteoclase y no hacer una fractura de la bisagra. Y después abrimos nuestro gap. Yo uso este tutor externo, pero hay gente que lo hace con el cable del bisturí. Vamos, las dos son completamente válidas. Yo ahí miramos arriba el centro de la cabeza del fémur, el centro de nuestra rodilla y el centro de nuestro tobillo. Y con eso, pues vemos dónde queremos hacer nuestra corrección. Si veis, este era un caso de una inestabilidad posterolateral y del cruzado posterior, y pues apuntamos a la espina tibial externa. ¿Qué pasa si nos cargamos la bisagra? Pues podemos hacer 3 cosas. Una de ellas es, si estamos usando la tomofía o una placa de estabilidad angular, pues podemos poner lo que se llama el golden screw, que ese golden screw es ese tornillo que vemos en la imagen de la izquierda, la imagen del centro, es un tornillo que que mira hacia el distal, y lo que consigue es que esa fractura que tenemos ahí en un Takeuchi tipo 1, pues consiga la compresión y le dé una estabilidad a nuestra bisagra. Otro truco, que esto es de la escuela de Wilson y Clay, pues es ese hinge pin o ese pin de la bisagra, que lo que hacemos es meterlo, bueno, en la imagen de la izquierda era en hueso, en sow bone, y en la imagen de la izquierda, pues en un caso del artículo, y conseguimos pues proteger esa bisagra y que nuestra sierra, nuestro escoplo no pase más allá de donde está nuestra aguja. Y en el caso de la derecha es un último artículo que en vez de un pin o un estema o una aguja de Kirchner gorda, pues lo que ponen es un tornillo tipo Herbert, y consiguen unas aperturas con una estabilidad completamente absoluta. Y yo, en el siguiente caso, seguramente, si pueda, utilizar esto, porque más en el fémur que en la tibia, porque el fémur, la bisagra se rompe más que la tibia. Entonces en el fémur me parece que es un aliado a la hora de nuestra tranquilidad en quirófano. Con la protección de la parte blanda, pues tenemos varios retractores radiolucentes, como este que presentó el año pasado de Puy. Hay otros que son de material como plástico radiolucente, pero es real que hay estudios que ya tienen que cuando se le da con la sierra libera partículas, y esas partículas se quedan dentro de la articulación. Entonces, tipo acero o incluso el de la derecha, que es un dispositivo que se han inventado Clay y Wilson, que es de nitinol, y se engancha una aguja a través de ese dispositivo que se ancla a la parte postero externa de la meseta, y ahí queda fijo, y eso te da una tranquilidad increíble. Acordaos de la rama aberrante de la arteria tibial anterior, que pasa anterior al músculo popliteo, que es el 6% de los casos, y
yo personalmente a cualquier osteotomía que planifico le hago una resonancia por ver el cartílago, ver cómo es la lesión meniscal y eso. Y entonces en ese corte axial podemos ver, como en el caso de abajo a la izquierda, cómo esa rama aberrante pues está delante del músculo popliteo. Si vemos que al hacer la osteotomía empieza a sangrar el foco, pues lo que hacemos es distraer el foco y con nuestro coagulador o el bisturí eléctrico pues le damos a esa rama y ya está, y mucha paciencia. ¿Por qué hacer la osteotomía biplanar? Pues por una serie de razones, porque reducimos el volumen de osteotomía, podemos hacer una osteotomía más metafisaria, con lo cual mejoramos la consolidación, tenemos una estabilidad axial, evitamos mal rotaciones y en el caso de romper la bisagra, pues nos ayuda esta osteotomía biplanar a la reducción. En el caso de la tibia, pues protegemos al tendón rotuliano. En el caso del fémur, como veremos después, el fémur, el foco de osteotomía del fémur es mucho menor área que en el caso de la tibia, y al hacerla biplanar aumentamos el área de contacto y tenemos una consolidación más rápida. Cuando hemos hecho ya la osteotomía, podemos hacer la distracción del gap y si no queremos cambiar el slope, debemos hacerlo trapezoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que abramos mucho más por posterior que por anterior. ¿Por qué? Por la forma que tiene la tibia proximal. Es una forma más triangular, entonces si nosotros abrimos igual tanto en la parte anterior como en la posterior, pues estamos aumentando la pendiente tibial y eso está muy bien cuando el paciente tiene una inestabilidad del cruzado posterior, como en el caso de la derecha, que le aumentamos mucho la pendiente tibial para conseguir esa estabilidad, pero no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros abramos mucho más en la parte posterior que en la parte anterior para mantener esa pendiente tibial. ¿Hay que rellenar el gap que nosotros hacemos? Pues se supone, no iba a decir se supone. La placa que nosotros vamos a poner, si es una placa de osteotomía, está diseñada para que no haga falta rellenar ese gap. Y de hecho, la mayoría de los estudios que hay con TomoFree, si hay correcciones de más de 12 milímetros, o sea, de menos de 12 milímetros, te dice que no hace falta que rellenes el gap ni con injerto, ni con sustituto, ni con nada. Pero es real que hay varios estudios, en este caso en el de Dietrich Pape, que es otro como Wilson, que son habla mucho de osteotomía y son gente que da muchos consejos en los artículos y en él dice que a pesar de que no haga falta para la consolidación de la osteotomía, sí es verdad que los pacientes tienen menos sangrado, menos dolor y menos inflamación cuando se les rellena de autoinjerto o injerto o sustitutos óseos. Da más estabilidad y mayor rapidez de consolidación cuando lo rellenamos este gap y aparte, si lo hacemos con aloinjerto podemos hacer una técnica más MIPO. Digo autoinjerto, aloinjerto porque el autoinjerto es verdad que si la cresta, todos hemos cogido injerto de cresta y hay muchos pacientes que se quejan después de dolor crónico, tienen muchas molestias en la zona dadora y los sustitutos es verdad que hay un artículo ahora que dice que puede aumentar hasta en 2 el riesgo de infección si ponemos sustitutos óseos. O sea, si en el país que estás haciendo, donde te desarrollas, puedes acceder al injerto, pues mucho mejor. Para reducir la inflamación en el momento quirúrgico, pues crioterapia en el momento de la cirugía, ácido tranexámico, elevar el miembro y el uso de injertos se han visto como positivos para este fin. En cuanto a las placas, hay mucho, se dice mucho que si haces una osteotomía y pones injerto, puedes usar una placa de fractura. Esto está bien siempre y cuando no violes la bisagra, pero en el caso de que tengas una fractura de la bisagra, la placa de fractura estándar no te va a dar la estabilidad suficiente. Entonces, yo siempre he usado placas de osteotomía, las tengo disponibles y no he tenido nunca que usar una de fractura. Pero si no tienes disponibilidad de placa de osteotomía y necesitas usar de fractura, pues ten mucho cuidado con cuidar esa osteotomía, esa bisagra, perdón. En cuanto a la rigidez, las placas cortas son de primera generación, las tipo Pudo, han dado muchas complicaciones, se rompían, daban fallos de reducción y bueno, y casi no están en desecho ya y las placas de segunda generación la han sustituido.
Si tenemos placas de rigidez intermedia, como en este estudio, pues vemos que tenemos un 99% de consolidación del foco de osteotomía. Si con placas de demasiada rigidez hay un 15% de no unión. ¿Por qué? Porque esa construcción necesita un poco de micromovimiento para favorecer la consolidación. Y si tenemos mucha rigidez, pues hay un porcentaje de no unión si no la rellenamos de injerto. En el caso de la placa Active Motion de NewClip, no, se comporta como la Tomofeed, es una placa de rigidez alta, pero biomecánicamente es como si fuera de rigidez intermedia. Es una placa que está teniendo ahora mucho éxito. En cuanto a la osteotomía femoral, como hemos dicho antes, una biomecánica completamente distinta a la tibia proximal. Hablaremos un poco de los abordajes, discutiremos si apertura o cierre y cómo hacer esta osteotomía que no tiene nada que ver con la tibia proximal. ¿Por qué? Porque la biomecánica del fémur distal es distinta. La superficie de osteotomía es mucho menor, la bisagra no está protegida por las fibras, esa matriz y esos ligamentos que hay alrededor de la articulación tibio-peronea proximal. El brazo de palanca del fémur es mucho mayor y son osteotomías mucho más inestables. De hecho, siempre dicen que las intentes hacer biplanares, ¿vale? Siempre que pueda, biplanares. Y en cuanto al abordaje, en la foto de la izquierda veis un abordaje clásico, que es un abordaje bastante cruento, todo el vasto medial oblicuo levantado, con una disección, una incisión bastante grande. En la imagen de arriba a la derecha veis el abordaje que hace Christian Clay, que es un abordaje de 4 centímetros, y ahí te hace la osteotomía, y en el artículo te lo explica. Y muy importante a la hora de calcular el foco de osteotomía, tener en cuenta ese paquete neurovascular que hay en el vasto medial oblicuo, que son las 3 hermanas que están ahí, que te indican dónde tienes que hacer el foco de osteotomía. Hacer una osteotomía de apertura lateral o de cierre medial. Pues de apertura lateral tiene algún inconveniente, y es que la placa molesta porque produce roce con la banda iliotibial, alarga el miembro y siempre precisa injerto. En cambio, las de cierre medial son anatómicamente más estables, no hay ninguna estructura en riesgo que podamos lesionar, y el problema que tienen es que necesitas una corrección muy exigente, hay que ser muy exquisito, porque una vez que hagas la cuña de sustracción ya no hay vuelta atrás. Como te pase de corrección, es muy difícil corregirlo, ¿vale? ¿Y cómo hacemos la osteotomía? Pues esta osteotomía es oblicua. ¿Por qué? Porque necesitamos que al hacer la sustracción, la parte medial de la zona supracondila del fémur tenga contacto total, y para ello debe ser una osteotomía oblicua, que la calculamos con un ángulo de 90 grados con el resto de la diáfisis medial, y debemos hacer un triángulo isósceles apuntando hacia que la bisagra sea en el cóndilo lateral. Para proteger esta bisagra podemos usar, como en el caso de abajo, que ya habéis visto la imagen, pues ese tornillo o una aguja de Kirchner en la zona de la bisagra. ¿Cuándo haremos una osteotomía de doble nivel? Pues la sospecharemos cuando, después de nosotros calcular nuestra corrección, tengamos un ángulo proximal tibial mayor a 95 grados. Lo hablamos la última vez, en esta imagen os acordaréis. Es muy importante que la línea articular esté paralela al suelo. En esta línea articular, que tiene casi 100 grados de ángulo mecánico proximal tibial, pues el paciente va a tener una pierna recta, pero no va a estar contento porque no va a tener un dolor mecánico. Se sospecha que hasta el 10% de los casos necesitan una osteotomía de doble nivel, y en estos casos pues son unas correcciones muy exigentes y hay que tener mucha experiencia. Yo no he hecho ninguna, no digo que tenga experiencia, pero la verdad que a día de hoy no sabría cómo calcular, si no es con un programa digital tipo TraumaCAD y eso, no sabría cómo calcular los grados de corrección de una y otra. ¿Qué resultados tenemos después de la osteotomía? Pues los resultados están influidos por la selección del paciente, muy importante la planificación, la técnica quirúrgica y las expectativas del enfermo. Muy importante sentarse con el enfermo y decirle qué espera después de la osteotomía, porque hay algunos que te dicen que es que espera jugar al fútbol y hacer una maratón, y eso hay que decirles que no, que eso no, la expectativa debe ser
quitar o mejorar el dolor y retrasar el desarrollo de la artrosis en el caso de que sea por un genuvar artrósico. Los mejores resultados cuando conseguimos una corrección deseada, no hace falta, como dijimos en la anterior charla, ir al punto de Fujisawa, porque ya con un punto individualizado de ángulo mecánico femoral tibial de 0 contra 3,5 grados de valgo, conseguimos muy buenos resultados. Los peores resultados cuando tenemos una artrosis medial severa, tenemos un déficit de balance articular, una artrosis patelofemoral avanzada, o tenemos un varofras, que eso es síndrome del pronóstico, un triple varo. En cuanto a las expectativas postoperatorias, pues en este artículo de Grunwald, se presentó en el 2018, 264 pacientes tenían muchísimas expectativas y sobre todo por la demanda laboral. Cuando tuvieron mayores expectativas postoperatorias tenían muy mala calidad, cuando tenían baja calidad de vida preoperatoria tuvieron muchas expectativas postoperatorias y eso empeoró los resultados. El cirujano, como dijimos antes, debe informar sobre las expectativas reales con el enfermo, sentarse y explicarle lo que es una osteotomía, en qué consiste y claro, que el enfermo entienda a dónde va. En cuanto a los resultados funcionales, pues en este artículo de Webb y Ellison, pues los pacientes mejoran clínica funcionalmente con respecto a la actividad previa. El grupo de la PRA hizo una revisión sistemática del return to sport y vuelta al trabajo de 1914 pacientes, con una vuelta a la práctica deportiva del 75% y al trabajo del 80%. El 12% tuvo una conversión a artroplastia total de rodilla y tuvieron complicaciones en el 11%, la mayoría relacionadas con molestias del implante o alguna celulitis superficial. En el otro artículo del grupo holandés de Ronald, el 95% volvieron al trabajo después de una osteotomía y a los 6 meses y fue un mayor return to work si el paciente era el único sustento familiar. En esta serie de casos multicéntricos de 533 pacientes, este es el estudio de Florkenmeyer, que es clásico ya, con lesiones de cartílago de 3 y 4, fueron predictores de buen resultado el que el paciente fuera hombre, el que le operara un cirujano experimentado, que no tuviera complicaciones y que en el seguimiento no tomara analgésicos. Cuanto mayor lesión del cartílago, peores fueron el OKS. En el estudio retrospectivo del grupo de Niemeyer, constataron que incluso en lesiones del cartílago sintomáticas en el compartimento externo se puede hacer una osteotomía valguizante tibial y no empeoran esas lesiones del cartílago siempre que sean asintomáticas. Si al paciente tiene síntomas y le duele el compartimento externo, pues está claro que no se debe hacer una osteotomía. Pero si tiene lesiones del cartílago en la resonancia y el paciente no se queja de dolor femorotibial externo, se le puede hacer la osteotomía que no van a empeorar esas lesiones. Y este estudio del estudio retrospectivo del grupo francés compararon la vuelta a la práctica deportiva después de una osteotomía y después de una uni, con 50 pacientes en cada grupo, y los pacientes que se le hizo la osteotomía tuvieron un mayor índice de la práctica de impacto y mejor función a los 2 años. Y como conclusiones, pues la osteotomía ofrece muy buenos resultados y tasa de supervivencia. Muy importante sentarse con el enfermo y altos índices de vuelta a la práctica deportiva, no profesional, por supuesto, sino amateur y a la actividad laboral. Y muchas gracias. Yo había preparado, Fabri, algunos casillos y me parece bárbaro. Si quieres los comentamos. Dale, genial, vamos por adelante. O si quiere alguien preguntar algo y después pasamos a los casos. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora la pueden poner en el chat, que se la respondemos con Jaime, y si no aparece nada ahora, déjenlas ahí, déjenlas escritas ahí, que las leemos al final del caso que preparó Jaime. Lo mismo de la otra vez, si nos llegáramos a quedar sin tiempo por las limitaciones de Zoom, voy a volver a abrir otra reunión con el mismo ID y misma contraseña, así que ahí a los 2-3 minutos seguramente ya estaremos activos otra vez. Vale. Bueno, pues un enfermo de 45 años que vino a la consulta, llevaba jugador amateur de fin de semana de fútbol con los amigos, y desde hacía un montón de años llevaba con episodios de bloqueo y de crisis en la rodilla izquierda,
Y bueno, veis pues en la exploración Genuvaro, una rodilla seca, clínicamente maniobras meniscales, clínica de bloqueo y este varo. Entonces pues se le ofrecieron varias alternativas y yo le ofrecí una, por supuesto. Entonces, pues, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que es lo mejor para este paciente? Un hombre de 45 años con lo que parece ese genuvaro y una rotura del menisco interno. Acá, Jaime, a mí se me abre una pregunta y que Sí, me parece que siempre muy parecida, bueno, mucha gente se le hace, ¿no? Que es el tema del límite de la edad. Si bien este ¿para paciente qué? es muy joven porque tiene 45 años, siempre discutimos lo Sí. mismo. ¿Cuál es el límite para una osteotomía? La verdad que yo no tengo la respuesta y la verdad es que a medida que van pasando los cursos, los congresos, el límite me parece que lo vamos empujando cada vez más allá. Sí, sí. De hecho, bueno, ya hay dos artículos del grupo de Hannover que dicen que no hay edad, Tal que lo cual. que hay es para la osteotomía, no hay límite de edad. Lo Yo que estoy hay, lo que hay, bastante de acuerdo lo con que hay eso. es un paciente que tiene, pues depende de la lesión que tenga. Hay pacientes de 80 años que tienen una artrosis moderada y un genuvaro. Entonces se le puede hacer una osteotomía, sí. ¿Que el hueso es malo? Por supuesto te digo que el hueso es malo, que la consolidación, que la biología, pero para eso se puede poner al injerto, se pueden poner muchas cosas. Es verdad que mucho más rápido en un paciente de 85 años, que la expectativa es que se dé un paseo, a eso no se le va a hacer una osteotomía. Pero es verdad que cada vez vemos más pacientes de 70 años que es que todos los días salen al paseo marítimo a correr, aunque sea 5 kilómetros. Y esos pacientes te demandan una cirugía que igual, vamos, que esto es filosofía, que por eso yo creo que estamos empujando cada vez más el límite más superior hacia la osteotomía. Y vamos, incluso en grados 4, que pacientes de 65 años con grado 4 de artrosis y con la osteotomía van bien. Y le aguanta 5 o 10 años, pues oye, mira, bienvenida sea la osteotomía. Yo creo que 5 o 10 Yo, años en ese yo, grupo de pacientes es un montón. oye, pues mira, si quieres te paso luego el de Florkemeyer, es que te lo dicen, es que tiene unas tasas altísimas y en 2013 no rellenaban el gap, a eso dejaban ahí el gap y que se rellenara con el hematoma y ya está. Mm. Bueno, volviendo a tu caso, estaría bueno ver si tenemos imágenes, ya sea, Pues mira, la debería buscar porque lo he montado esta tarde ¿no? y la debería buscar, pero bueno, este es el único que no tengo imágenes. Tengo la imagen clínica y ya está. Bueno, acá tenemos una respuesta que dice la opción C, hacer la osteotomía tibial alta más la menisectomía. La minisectomía, ¿no? Bueno, esa Eh, es válida, es válida. sí, no sé si con esta edad hay lugar para la sutura meniscal. Eso también, por eso he puesto el caso, porque también ahora tampoco hay límite para la sutura meniscal, sino que es más el tejido que te encuentres que la edad del paciente, la edad biológica más que la edad cronológica. Pero bueno, en este caso le hicimos las dos cosas, le hicimos una, una sutura meniscal, porque tuvimos esa rotura en asa de cubo con muchísimo contacto atrás, un tejido bueno, le hicimos la sutura y le hicimos la osteotomía. Y la verdad que el paciente no ha vuelto a jugar al fútbol, pero tiene su rodilla recta y ahora está pendiente de que le hagamos la otra rodilla porque está encantado. Bueno, claro, Y ya está, imagino pero que es esto verdad, también va en la charla previa con el paciente, lo que hablaba recién de las aspiraciones es clave, me parece. hombre, claro, claro, claro. El paciente de 45 años, padre de 2 niños, ya dice que lo que quiere es jugar al fútbol con su niño. Entonces, claro, ahí, si me dijera que iba a jugar otra vez al fútbol, a lo mejor no le planteo la osteotomía. Porque es verdad que en deportista, que no estamos hablando de un deportista de élite, ¿no? Pero es verdad que este hombre lleva desde los 12 años andando en varos y ponlo tú ahora a correr en eje. Seguramente estuvieran más torpes. Eso es lo que yo pienso. Comprendo. Te De, hago una pregunta con respecto al caso, Jaime. ¿A qué paciente le hubieras hecho la menisectomía? Pues, hombre, si tengo
poca calidad del menisco, le hubiera hecho la meniscectomía, está claro. De todas formas, por eso he dicho, la meniscectomía está bien, porque es que con la osteotomía vas a descargar ese área. Entonces, las exigencias biomecánicas del compartimento medial van a ser menores. Entonces, pues la meniscectomía es válida, es válida. Lo que pasa es que te encuentras ese menisco y la verdad que con buen tejido y yo siempre intento suturar, siempre preservar el menisco ante todo, aunque se le haga una osteotomía, pero de hecho, bueno, si le hace la osteotomía la tasa de éxito es mayor porque estás descargando ese área y el menisco tiene un ambiente mejor para consolidar, vamos. Comprendo. Te paso una de las preguntas del chat, Jaime. ¿Qué tipo de Sí, inmovilización y por cuánto tiempo inmovilizás las osteotomías tibiales altas? Por la liberación no la colateral inmovilizo, medial. no la inmovilizo. Ahora enseño un caso y ahora después que lo grabé, que es el que os presenté hace 2 semanas, que fue, os pongo un caso, vamos, pongo un vídeo al día siguiente y a los 10 días, que lo vi en la consulta. Y no lo inmovilizo nada, dejo movilidad completa. Lo que sí depende de la carga. Si le pongo gap, si relleno el gap, si dejo que apoyen. Si no relleno el gap, lo dejo en descarga 2 semanas. Y después otras 2 semanas con carga parcial y ya después carga completa. Perfecto. Contestado. Si querés pasamos al caso que sigue. Pasamos a la... Vale. Bueno, esta mujer, una mujer de 42 años con una obesidad tipo 3, hace 15 años, perdón, se le hizo una meniscectomía subtotal externa en la rodilla izquierda y desde hace 2 años, pues yo la llevo viendo la consulta 2 años y venía con cada vez que hacían, bueno, aparte está intentando perder peso y está muy con el deporte y cada vez que se pasaba un poquito venía con crisis de derrame, con muchísimo dolor, muy frustrada porque decía que estaba muy concienciada con perder peso y yo, claro, yo la ayudaba en lo que fuera. Entonces, clínicamente, pues signos de pinzamiento externo y después de haber perdido un montón de peso y haberle puesto infiltraciones de corticoides, PRP, lo que se me ocurría, no mejoró y claro, entonces en esta paciente te plantea varias cosas. Dice, bueno, con 42 años, pues se le puede poner una uni o intentar aguantarla con infiltraciones hasta que se le ponga una prótesis total porque obesa y va a ir mal la osteotomía, ¿no? Pero la verdad que perdió mucho peso y claro, yo ya llevaba 2 años dándole opciones de tratamiento conservador y claro, pues al final le tienes que dar una opción al enfermo cuando te viene ya decidido a todo. Ya le expliqué lo que era una prótesis total, una prótesis unicondilar, lo que era una osteotomía y ella, pues la verdad que ahí eligió ella. Ya se había visto un montón de casos y había visto un montón de cosas en internet y decidió que prefería la osteotomía porque la prótesis le iba a parar. Yo le dije que no, que la prótesis no le iba a parar, pero que a lo mejor era muy joven y que iba a necesitar varias cirugías de revisión. Y nada, pues le hicimos la osteotomía y le hice una osteotomía de alargamiento externo. ¿Por qué? Porque en el sitio donde lo hice, la teleradiografía no está calibrada, entonces no podía calcular cuál era la sustracción que tenía que hacer. Entonces, como con la apertura, tú puedes ir calculando poco a poco cuál es la corrección que quieres, pues la verdad que me sentía más seguro en donde lo hice haciendo una apertura externa. Y como la señora no está muy delgada, pues entonces sabía que no le iba a molestar la placa y dije, pues externa y vamos corrigiendo poco a poco hasta conseguir la, la corrección deseada. Y la verdad que pues, hasta ahora, que lleva un mes operada, bien. Hasta ahora bien. Ahora empieza a apoyar porque aparte el seguro que tenía no le cubría el injerto y le tuvo que poner ese sustituto y esperando a verla en la consulta otra vez a ver cómo está. Y este es el caso de hace 2 semanas que hablamos, que era el chico de 24 años que había tenido un accidente de tráfico y tenía un cajón, vamos, tenía roto el cruzado posterior y el complejo posterolateral y con ese varo de rodilla y entonces pues esta era la exploración que tenía,
varo tipo 2, ese cajón posterior y ese quad test positivo, y le hicimos la osteotomía valguizante, y eso es intraoperatorio, ¿vale? Y conseguimos corregir el grado de cajón posterior, pero este es el paciente en la imagen de la izquierda al día siguiente, ¿vale? Y eso es a las 2 semanas. Y ahí me está diciendo, vas a quitar el audio, que ya cuando se pone de pie no se le va la rodilla, que cuando va al váter, que estaba muy preocupado porque cada vez que iba al váter y se levantaba, la rodilla se le iba hacia atrás y ya eso había cesado. Entonces, habiéndole cambiado la pendiente tibial y el paciente teniendo la extremidad en carga, pues mejoran los síntomas de inestabilidad. A pesar de eso, el paciente sabe que si le queda una inestabilidad residual, pues le haremos la ligamentoplastia cuando consolide la osteotomía. ¿Siempre lo haces Y así en poco más. etapas? ¿Siempre lo haces en etapas, Jaime? ¿O en algún caso vas No, con osteotomía y no, ligamentoplastia? es que el problema de la adición medial con el posterolateral es que tu bisagra es tu zona de donde vas a hacer los túneles del posterolateral. Comprendo. Entonces, no lo puedes hacer en los dos. El cruzado anterior sí puedes hacer el túnel del cruzado anterior y la osteotomía yéndote un poquito más bajo para tener margen. Pero vamos, este caso se lo comenté a Pablo Helbert y me dijo lo mismo, que primero corrigiera el varo y que después, si tuviera algún tipo de inestabilidad residual, que se le hiciera en un segundo tiempo, que en los dos no se podía hacer. Perfecto. Y la Nos verdad quedamos, que muy buen feedback Jaime, con él. te corto un segundo, porque nos quedamos sin tiempo, cerramos esta sesión Venga, y abremos una nueva, así la gente del chat también puede hacer preguntas. venga, perfecto. Dale.